Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, y uno solo a un tercero, a cada uno según su capacidad, y después partió. Enseguida, al que había recibido 5 talentos, fue a negociar con ellos y ganó otros 5. De la misma manera, el que recibió 2 ganó otros 2, pero el que recibió uno solo hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Después de un largo tiempo llegó el Señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los 5 talentos se adelantó y le presentó otros 5. Señor, le dijo, me has confiado 5 talentos, aquí están los otros 5 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su señor, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Llegó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo, Señor, me has confiado 2 talentos, aquí están los otros 2 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Llegó luego el que había recibido un solo talento. Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente, cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Pero el Señor le respondió, servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco y así a mi regreso lo hubiera recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene 10, porque a quien tiene se le dará y tendrá de más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Echen afuera a las tinieblas a este servidor inútil, allí habrá llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor. Nos acercamos al fin del año, estamos en el último domingo del tiempo durante el año. En realidad el domingo siguiente, el domingo de Cristo Rey, próximo domingo es el fin del año litúrgico y luego comienza el tiempo del Adviento con el nuevo año litúrgico. Y hoy el libro de los Proverbios nos presenta este elogio de la mujer perfecta, ¿no? Es una mujer muy laboriosa, que de todo saca provecho. Nosotros no conocemos lo que es la rueca, el uso, ¿no? Y todas esas cosas necesarias hace miles de años para poder vestirse, ¿no? Pensemos que esta mujer que se vestía a sí misma y a su marido, es decir, tomaba la lana y de ahí hacia el hilo y luego el tejido y más tarde la prenda. Todo un trabajo, ¿no? Lo mismo cocinar, pensemos en ir a buscar al pozo el agua, no es abrir la canilla para el arroz, sino muchas más cosas. Hoy en día diríamos, bueno, esta mujer perfecta conoce los imanes de su heladera, ¿no? Sabe a quién pedir la ayuda. Evidentemente la laboriosidad es distinta, ¿no? Pero hay algo común que es, por ejemplo, se dice hoy el multitasking, ¿no? Capacidad de hacer muchas cosas, de estar pensando y haciendo cosas al mismo tiempo. Y eso es quizás lo que tenemos que mirar acá, ¿no? Como esta mujer perfecta desarrolla tanto, ¿no?, su capacidad laboriosa, de laboriosidad. Y es lo que el Señor quiere que descubramos también nosotros, que podemos hacer y que debemos hacer. Todos tenemos dones corporales, ¿no? Hay quienes saben bailar, hacer deporte, etcétera. Dones
intelectuales. Los chicos saben resolver acertijos, ¿no? O hacer tantas cosas. Escribir, ¿no? Escribir desarrolla tanto, se pone en juego nuestras células grises de una forma impresionante. Leer, bueno, resolver problemas, imaginar cosas. Dones también afectivos, tener la capacidad de escuchar a alguien, de aconsejarlo, tener la capacidad de amar, ¿no? Nosotros los seres humanos, a diferencia de los animales, podemos amar a quien queremos, a quien elegimos. Los animales no aman en realidad porque no eligen. Solamente piden comida, ¿no? Son cariñosos cuando piden comida. Nosotros sabemos ser buenos con los que nos dan comida y con los que no nos dan comida. Podemos elegir amar a quien no nos ama, etcétera. Bueno, todas esas son capacidades naturales. Pero el Señor nos habla también de capacidades sobrenaturales. Nuestra vida cristiana es un don y es un talento. Y lo triste es cuando nosotros lo enterramos. La tristeza de enterrar, cuando uno ve a alguien que entierra su talento, eso nos entristece. Dice, pero esta persona, mira todo lo que podría haber sido, y no lo fue, lo enterró, lo perdió. Y asimismo, el que lo entierra viene de una tristeza. Y de eso se trata un poco la parábola. Este hombre que enterró el talento que Dios le dio es un hombre entristecido. Hay un novelista inglés, Evelyn Waugh, que decía: la maldad no radica simplemente en el rechazo del deber, sino en el rechazo de la alegría. Se relaciona con la desesperación. Este hombre dijo: este talento, ¿qué hago? Lo entierro. ¿Por qué? Porque tengo miedo a mi Señor. Porque mi Señor es exigente. Cosecha donde no ha sembrado, recoge donde no ha esparcido. Es decir, se pone frente a Dios como un enemigo de Dios. Se pone frente a Dios, la excusa que le da al Señor, dice: no, el Señor, lo que pasa es que yo lo enterré. ¿Por qué? Porque sos exigente. Cosechás donde no has sembrado. Pregunta: ¿quién cosecha donde no ha sembrado? Un ladrón cosecha donde no ha sembrado. Es decir, le está diciendo a Dios que es un ladrón, que es un ladrón de su felicidad, que es un ladrón de su vida, de sus proyectos. Se pone frente a Dios como un enemigo. Es exactamente al revés, ¿no? Y eso es lo triste de esta parábola. No solamente que malgastó su talento, lo que podría haber sido, haber llegado a ser, etcétera, o la gente que se podría haber beneficiado de su negociación, ¿no? Sino que lo ve a Dios como un competidor de su felicidad. No, pero sos exigente. Pero en realidad es exactamente al revés. El Señor le da y nos da a nosotros en la medida en que podemos. Si nosotros no reconocemos eso, entonces nosotros somos exigentes. Exigentes con Dios, exigentes conmigo mismo. No, porque yo tengo que ser, yo tengo que alcanzar. Pero si los dones recibidos son un acto de humildad, es reconocer que lo que Dios me da y entonces, bueno, aprovechar eso. Si yo no puedo reconocer verdaderamente lo que tengo, y bueno, es que me falta trabajar mucho la humildad. Hay mucha soberbia de mi parte en que yo tengo que hacer las cosas de una forma en que yo quiero, a mí me parece, etcétera, etcétera. Pero el rechazo no del deber, dice, sino de la alegría, ¿no? Él tenía un deber, pero sobre todo tenía que alegrarse de lo que el Señor le había dado. Tenía que alegrarse del talento recibido. Y ese es también el comienzo de nuestra laboriosidad. Vivimos en un tiempo donde el trabajo es algo complejo, ¿no? No solamente por este año,
los que trabajan en casa, los que estudian en casa, etcétera, todo lo que eso significa. Significa que es difícil encontrar cortes, encontrar vacaciones, encontrar dónde empieza y dónde termina el trabajo del día, etcétera. Pero en muchas ocasiones, más allá de esta situación que nos tocó vivir este año, encontramos que el trabajo a veces se hace alienante, ¿no? Trabajamos o entramos en actividades, ¿no?, una tras otra a veces, y sin saber bien cuándo y por qué. Lo importante de un trabajo, más que saber qué, es saber por qué. Cualquier trabajo, si tengo que realizar un trabajo, bueno, pero ¿por qué? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? Hoy, esta semana se puso la imagen de San José, que está aquí al costado en la fachada del Salón San José, y yo, bueno, no la bendicimos todavía, falta algunos retoques, pero pensaba, bueno, ¿cuál es el fin de esa obra? ¿Cuál es el propósito, el porqué de esa obra? Y evidente, cuando uno la ve, pues esa es mi opinión, ustedes podrán tener la suya, uno ve a San José con el niño. San José le está enseñando al niño, ¿no?, a trabajar la madera, ¿no? Y bueno, eso es bastante obvio y bastante claro. El propósito es que muestra a San José y al niño en una íntima relación en el trabajo. Trabajan juntos, ¿no? No hay nada más grande para un hijo que trabajar junto con su padre, ¿no? Bueno, San José no era su padre, pero sí nosotros nos vemos reflejados, ¿no?, en que es nuestro Padre Dios quien trabaja con nosotros. Bueno, uno puede descubrir muchas cosas, pero el propósito es que San José trabajador trabaja con Jesús. Nosotros en nuestra vida necesitamos encontrar el porqué y el propósito de todo lo que hacemos. Cuando de repente a fin de año tocamos fondo y decimos no quiero más, no quiero más alumnos, no quiero, dicen las maestras, no quiero más, cada uno está como no quiero estar acá, no quiero estar acá. Bueno, tenemos que descubrir por qué estoy acá, cuál es el fin y el propósito de estar acá, de este lugar en el que Dios me puso. Y hoy Jesús nos dice, bueno, hay un propósito y un fin por el cual vale la pena negociar, invertir, usar nuestra laboriosidad, ¿no?, que es el reino de Dios. No solamente las cosas naturales de este mundo, sino también y sobre todo, junto con las naturales, las sobrenaturales. Porque la fe me hace vivir un paso más allá de estas cosas. Este ejemplo del beato Carlo Acutis, ¿no?, que él, joven, adolescente, que tenía gran gusto por la computación, ¿no? Y entonces, ¿qué hizo? Una página web sobre los milagros eucarísticos. La página hoy es una página muy actualizada. Cuando la hizo hace 10 años habrá sido de primera línea, una cosa muy adelantada. Maravilloso. Es decir, sus capacidades humanas al servicio, es decir, sus talentos humanos al servicio de sus talentos sobrenaturales, que es anunciar el reino de Jesús, que es contarle al mundo la grandeza de la Eucaristía. Bueno, nosotros estamos llamados a eso, estamos llamados a utilizar de todos nuestros talentos para este gran negocio. A veces causa tristeza, ¿no?, como el que enterró su talento, el que dice, por ejemplo, bueno, yo era misionero, pero ahora estoy con la universidad. Ok. Ahora me caso. Ok. Ahora tengo los hijos, ahora imposible, todos los chicos. Bien, todo eso está muy bien, pero ¿y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Pues uno podría preguntarse, ¿y para qué? No, ahora tengo que recibirme. Bueno, ¿y para qué? Y ahora me tengo que casar. Bueno, ¿y para qué? Bueno, ahora tengo que tener hijos. Bueno, padre, falta todas esas cosas en este mundo. Y falta gente que se case, que estudie, que tenga hijos. Todo eso está, sí, está muy bien, maravilloso.
Ahora, lo que Jesús nos dice es, ¿qué haces con esos dones? No, pero ¿no es suficiente? No los entierres. Son dones para hacer de ese matrimonio, de esa carrera, de esos hijos, el cielo, un camino para el cielo, para santificar a tu esposo o esposa, para santificar a tus hijos, para ser un signo del reino en tu trabajo. Bueno, eso es lo que el Señor nos quiere mostrar. No enterremos nuestro talento como diciendo, acá ya está. Jesús nos está preparando para ese día del juicio. En estos 3 domingos, el Evangelio, el capítulo 25 de Mateo, nos habla estas 3 parábolas de la venida de Cristo. El Señor que va a decir, bueno, dame tu ganancia. Un talento es algo muy valioso, son 23 kilos de oro. Es decir, es lo que una persona en un año o más podía llegar a juntar, ¿no? Y en todo el trabajo de un año, así, en la mano. Al otro, 5 años. Es algo que no merezco yo, que me lo da Dios gratuitamente. Y entonces la actitud es el agradecimiento y la generosidad. Si yo me quedo, y no es un debo, ¿no? No entendamos esta parábola como yo debo. No. Yo agradecido por esto que el Señor me da. No con esta mentalidad de este siervo malo y perezoso que dice, porque sos exigente. No entendiste. Si pensás eso, es que no entendiste lo que habías recibido. El don que recibiste es muy grande y muy generoso, no es exigente, es demasiado misericordioso. Y cuando entra la misericordia y la generosidad de Dios, nunca es algo que termina en mí, sino que se derrama, se derrocha, ¿no? Este Señor siembra hasta en el borde del camino, ¿no? Es decir, es muy generoso, no es que me da y entonces me pide con cuenta, IVA, y etcétera. Me está diciendo, todo es tuyo. Siembra al borde del camino, siembra en terreno pedregoso. No tiene fin su generosidad. Por eso nos pide a nosotros ser así, de la misma manera, generosos como Él lo es con nosotros. Aquel que fue fiel en lo poco, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Que el Señor nos aleje de nosotros la pereza, ¿no? Que es tristeza. La pereza no es algo físico, no es que estoy cansado por lo que viví esta semana. Es una cuestión espiritual, es la incapacidad para alegrarme en Dios. Eso es la pereza, la asedia, la incapacidad para alegrarme de las cosas de Dios. Me entristece rezar, me entristece esto, me entristece el otro. Sí, tú eres muy exigente, Señor. Ese es el perezoso, es una falta de alegría. Una vez encontré un libro en una librería que lo compré y nunca lo leí, porque el título ya me alimentó el alma. El título es este: Apaleado por la pereza. Apaleado por la pereza. Nosotros podemos sentirnos apaleados, pero la pereza es ¿cómo te puedes? Alguien que está apaleado es que está molido a palos, ¿no? Pero la pereza te puede morir a palos. Y sí, hoy en día las redes sociales, todas estas cuestiones, perdemos eternamente el tiempo, perdemos oportunidades y al final eso nos cansa, nos desanima, nos quita la alegría, nos apalea. Y entonces pidámosle al Señor que esa pereza y esa tristeza se alejen de nosotros con una humilde actividad de todos los días,
con un humilde servicio, ofreciendo al Señor sencillamente lo pequeño que hacemos. No es que tengamos que buscar hacer cosas pequeñas, no. Ser fieles en lo pequeño significa también ser fieles en lo grande. Ser fieles en cada cosa, desde que lavar la taza que usé hasta terminar y entregar el trabajo que tenía que realizar. Bueno, cada una de esas cosas realizadas de forma fiel y sobre todo agradecida y generosa.